redondeando el codo. Entonces vamos a empezar con los límites del brazo, ¿ya? Eh, Vemos aquí la imagen de la derecha que tenemos dos líneas. La línea de arriba, le voy a poner una P porque es el límite proximal, y después la otra línea que está abajo, que está casi a la flexura del codo, un poquito más arriba, es el límite distal, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos apuntado acá? El límite proximal dice que es una línea horizontal que pasa por el borde inferior del pectoral mayor. Vamos a resaltar pectoral mayor. Así es como lo van a ver en sus clases. El doctor Barriga lo define como el pectoral mayor, pero básicamente es cuando termina la axila. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos delimitado la axila hasta el borde inferior del redondo mayor? Básicamente es lo mismo, es cuestión de términos. ¿Ya? Y después tenemos que el límite distal es un plano horizontal que pasa a dos traveses de dedo por encima de la epitroclea y el epicóndilo. Tal vez por ahorita no sepan qué es epitroclea y epicóndilo, pero eso es tema de esta clase, así que no se preocupen que ahorita lo vamos a explicar. Y después nos dicen que el volumen lateral es el volumen de brazo. De por sí, el volumen lateral va a variar de persona a persona. Entonces, y con el volumen de brazo básicamente es que qué tan grande o el volumen, la grasa muscular o el volumen muscular que tiene una persona. Esta imagen ya habíamos visto un poquito del húmero cuando vimos hombro, pero como vamos a tocar meramente el brazo, vamos a detallarlo mejor. Nosotros ya habíamos visto la extremidad superior, es decir, esta parte más que todo, pero vamos a definirla mejor. Primero ya habíamos dicho que el húmero es un hueso largo, entonces lo vamos a apuntar. Es un hueso largo. Habíamos definido que los huesos largos tenían dos epífisis, una epífisis proximal, ya, esta es la epífisis proximal, y tenían una epífisis distal, que es la de aquí abajo. Y lo que se encontraba entre ambas epífisis, lo que estaba en el medio, es decir, todo lo que está aquí en el medio, era la diáfisis, ¿ya? Es, como pueden ver en la imagen, es bien fácil distinguir la epífisis proximal de la epífisis distal, básicamente porque los dos extremos son bien diferentes, ¿no? Estructuras que podemos ver en la epífisis proximal, que se resaltan bastante, es la cabeza del húmero. Habíamos dicho que se articulaba con la escápula en la cavidad glenoidea y que formaba la articulación glenohumeral. También habíamos dicho que en la epífisis proximal habían estas dos tuberosidades o tubérculos que también tenían otros sinónimos, ¿no? Troquini y troquíter, o tubérculo menor y tubérculo mayor. Y también habíamos dicho que entre ambos se formaba un surco, ¿no? O también recibía el nombre de la corredera bicipital. Eso ya lo habíamos visto, entonces es básicamente un repaso. En la diáfisis no hay mucho misterio. Otra característica de los huesos largos es que tienen, digamos, un agujero en el centro de la diáfisis y se va a llamar agujero nutricio, ¿ya? Se va a llamar agujero nutricio. ¿Qué pasa por ese agujero? Va a entrar una arteria que se llama justamente la arteria nutricia, y van a ver que varios huesos largos lo tienen. Ya es un puntito, la verdad que está en el centro, casi en la mitad del hueso, y es por donde va a entrar la arteria nutricia, y como su mismo nombre lo dice, es la que va a nutrir al hueso, ¿ya? Y después tenemos la epífisis distal, que como podemos ver, cambia, es muy diferente que la epífisis proximal. Ya no tiene una cabeza, ya no tiene tubérculos. Esta epífisis distal se va a articular con con los huesos del antebrazo, ¿ya? Se va a articular, lo voy a poner acá, con el radio y con el cúbito, ¿ya? Principalmente se va a articular con el cúbito. Ya vamos a ver por qué principalmente con el cúbito, ¿ya? Y sus estructuras la vamos a definir mejor con unas imágenes que tenemos, pero así rápidamente vemos que acá tiene una tuberosidad. Esta otra estructura es una sola, se llama tróclea, y después al costadito tenemos como un circulito que se llama cóndilo. Y después al otro lado vamos a ver que también hay una tuberosidad, pero ya no es tan ya no es tan prominente. Después, aquí en el lado derecho
vemos el húmero desde una vista posterior, ¿ya? O sea, lo estamos viendo desde atrás. Básicamente lo que a nosotros nos interesa ver desde atrás es una estructura o una línea que va así, ¿ya? Básicamente este se llama el canal de torsión. Otro nombre que también recibe es el surco del nervio radial, ¿ya? ¿Por qué recibe el surco del nervio radial? Porque por este surco va a pasar el nervio radial, ¿ya? Y ya habíamos visto que el nervio radial siempre está acompañado de la arteria braquial profunda. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el triángulo húmero tricipital pasaban justamente estas dos estructuras? Y entonces ahí ya vamos a, a- ya vamos relacionando nuestros conocimientos. Y también aquí vemos la epífisis distal en su cara posterior. Y lo que nos interesa saber de acá es este huequito, ¿ya? Esto es una fosa. Esta fosa se va a llamar fosa olecraniana, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, básicamente lo que ya habíamos explicado, esta imagen ya la hemos visto antes. Estamos viendo la epífisis proximal. Aquí estaban los dos tubérculos, ¿no? El tubérculo mayor y el otro era el tubérculo menor. Entre estos dos tubérculos se encontraba este surco, ¿no? El surco intertubercular o la corredera bicipital. Veíamos esta cabeza del húmero, ya la cabeza del húmero era un tercio de esfera, y habíamos visto que tenían dos cuellos, ¿no? El cuello anatómico, que era por así decirlo, el cuello de la cabeza, y también habíamos visto que había justo debajo de los tubérculos mayor y menor, habíamos delimitado que este era el cuello quirúrgico. Cuello quirúrgico, ¿ya? Esto ya lo habíamos visto. Esto es lo que nos interesa. Esto es lo nuevo para nosotros. Lo que estamos viendo en ambas imágenes es la epífisis distal. Solamente que la imagen de la izquierda estamos viendo desde una vista anterior y en la imagen de la derecha lo estamos viendo desde una vista posterior. Es decir, en esta imagen, en la uno lo estamos viendo de frente, lo estamos viendo así, nomás de frente, y en la vista posterior lo estuviéramos viendo por atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué estructuras vemos? ¿Qué nos interesa aquí? Lo más importante, ya le había dicho, a ver, voy a cambiar de color mejor para que se note más. Todo esto que estoy resaltando se llama tróclea, tróclea, ¿ya? Después, toda esta prominencia que hay se llama epitróclea. Después, este circulito que está al costado de la tróclea se llama cóndilo. Y más o menos aquí hay una prominencia también, similar a la epitróclea, pero es menos prominente. Y se va a llamar epicóndilo, ¿ya? Entonces ya pueden ver más o menos que si acá está la tróclea, la prominencia que está a su costado es lo mismo, tróclea, pero le añadimos epi al inicio. Vemos que al costado del cóndilo tenemos el epicóndilo, ¿ya? Entonces es fácil de recordar. ¿Qué otras estructuras vemos? Aquí en la imagen no se logra ver mucho, pero aquí arriba del cóndilo y de la tróclea tenemos dos fosas, ¿ya? Que también son fáciles de recordar. La que está encima de la tróclea se va a llamar la fosa o fosita supratroclear, ¿ya? Supratroclear, supra porque está arriba de la tróclea, ¿ya? Y entonces, esta fosa, si está arriba del cóndilo, se va a llamar la fosa
condilio. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí se logra entender? Está ahí todo tranquilo, ¿no? ¿Sí? Ya. Después, también lo que nos interesa aquí son estas dos crestas, ¿ya? Que vemos que después de que el hueso viene así, básicamente de un volumen muy similar, después se va agrandando y forman dos crestas, ¿ya? Tenemos la cresta de la derecha. Si la parte de la derecha era la tróclea, se va a llamar la cresta supratroclear. Y después la otra cresta se va a llamar la cresta supracondilia. Un- Y después, desde la vista posterior, habíamos dicho que veíamos una fosa, ¿no? Esta era la fosa o fosita olecraniana, ¿ya? Se llama fosa olecraniana porque aquí hay una estructura de otro hueso del cúbito que se va a insertar o que se va a articular mejor, ¿ya? Y se llama olecranon, ¿ya? Esta estructura, el olecranon, es del cúbito. Ya lo vamos a ver. Entonces, desde una vista posterior, esta parte que también vemos aquí, todo esto, es la tróclea, ¿ya? Solamente que desde atrás. Y esta prominencia es la epitróclea, ¿ya? Básicamente eso. Si ustedes ahorita mismo se ven su brazo, van a ver, y desde una posición anatómica, como les había dicho, con las palmas mirando hacia adelante, o en este caso, si ustedes se extienden y ustedes están mirando su palma, van a ver que de la parte medial o del brazo al lado izquierdo, en su codo, hay una prominencia y esa es la epitróclea, ¿ya? Y del otro lado ya no se nota mucho, el lado lateral, a la derecha, hay una prominencia también, pero muy pequeña, que sería el epicóndilo, ¿ya? Y estas imágenes ya las habíamos visto, son las inserciones de los músculos que se insertan en el húmero. A ver, esta imagen, la uno ya ustedes lo van a completar, ¿ya? Porque ya lo hemos revisado. Si tienen dudas, igual me piden, me consultan. Así que a ver, ¿qué músculo se insertaba en el 7? ¿Se acuerdan? La estructura es el tubérculo menor, otro kin, una pista era del manguito rotador. ¿Qué músculo se insertaba? ¿Se acuerdan? El subescapular. Sí, muy bien. El subescapular. Y aquí en el tubérculo mayor, eh, que básicamente en esta imagen 2 sería el 3, aquí arribita, habíamos dicho que también en el tubérculo mayor se insertaban los otros músculos del manguito rotador, pero se insertaban en orden, ¿no? Uno se insertaba en la carilla superior, que esta es la carilla superior, después en la carilla media y en la carilla inferior, ¿no? Que iba en orden, igual. ¿Se acuerdan? En el 3 aquí del número 2 ¿qué se insertaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué músculo? Era el músculo del manguito rotador que más se lesionaba. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo de un tenista que hacía repetitivamente los saques? Ese músculo del manguito rotador es el que se puede desgarrar, es el que se suele desgarrar. Es el músculo supraespinoso, ¿ya? De ahí, aquí en el 4 en la carilla media, era el músculo, ¿se acuerdan? El que estaba debajo del supraespinoso, el que está debajo de la espina de la escápula. Infraespinoso. Así es.
el infraespinoso. Y el último de los músculos del manguito rotador, ¿se acuerdan cuál era? Era un redondo. menor. Así es, redondo menor. Ya, ahí ya tenemos básicamente cuatro músculos que se habían insertado. Después el 3, el 4 y el 5 ya habíamos dicho que era de la corredera bicipital, de los labios medial o lateral, labio interno o labio externo. Si la cabeza del húmero está mirando para aquí, significa que este es el lado medial y este es el lado lateral. ¿Ya? Entonces sabemos que el 5 es el labio medial, el 4 podríamos decir que es el fondo de la corredera bicipital y el 3 es el labio lateral. En el labio lateral se insertaba el músculo pectoral mayor. Después habíamos dicho que el 4 en el fondo de la corredera bicipital era el músculo dorsal ancho. Y en el 5 el último que nos quedaba era el músculo redondo mayor. ¿Ya? Después en esta imagen que ya no se logra ver mucho, este no lo vimos. Creo que no lo vimos, pero es un músculo que vamos a ver en esta clase. ¿Ya? Se llama el músculo coracobraquial. ¿Ya? Este es nuevo. Este lo vamos a ver en esta clase. Y después en este de 2 habíamos dicho que este parecía una V, ¿no? Y lo van a ver cuando vean el número en el anfiteatro, cuando les den el hueso, van a ver que hay una impresión, ¿ya? Es de otro color, que se va a llamar la V del deltoidea, ¿ya? Después, este uno acá teníamos el canal de torsión, ¿ya? Entonces, básicamente lo que nos importa, aquí estamos viéndolo desde una vista posterior, ¿no? Entonces, si el canal de torsión, lo que está arriba del canal de torsión va a ser el vasto externo o lateral. Externo o lateral son sinónimos del músculo tríceps braquial, ¿ya? Acordamos que el tríceps, que por su propio nombre de tri, va a tener tres cabezas, ¿ya? Igualito el bíceps, el bi de dos, ¿ya? Entonces tiene dos cabezas. Y si está debajo del canal de torsión, por ejemplo este 2 va a ser del vasto medial o interno del músculo tríceps braquial, ¿ya? Otra forma de diferenciarlos, vamos a ver, aquí tenemos la cabeza. Entonces habíamos dicho que a donde mire la cabeza, esa iba a ser el lado medial. Entonces la cabeza está mirando por acá, entonces este es el lado medial y este es el lado lateral. Y vemos que el uno ocupa más el lado lateral y que el 2 ocupa más el lado medial, ¿no? Después, en la tercera imagen, en el que está ya más a la derecha de todo, esto ya es una vista anterior, solamente que es de la epífisis distal, de lo que íbamos a ver exclusivamente en esta clase, ¿ya? Entonces lo que más nos interesa aquí es el uno, ¿ya? Un músculo que también vamos a ver hoy día, que se llama el músculo braquial anterior, ¿ya? Músculo braquial anterior. Después, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, todos estos son, vamos a ver en la próxima clase, que son músculos del antebrazo, ¿ya? El húmero tiene inserciones de músculos que actúan o que son parte del antebrazo, ¿ya? Por ejemplo, el 2 es el músculo supinador largo, ¿ya? También llamado brachioradialis, ¿ya? Se puede conocer de ambos nombres. Por ejemplo, el 3 no lo voy a escribir porque ya no es de esa clase, no se preocupen, pero el 3 puede ser, es el primer radial externo, ¿ya?
Y el 4, el 5, el 6, vamos a ver después en la siguiente clase que tenemos una inserción común para los músculos flexores y otra inserción común para los músculos extensores. Ya esto ya es antebrazo. Entonces, esto es algo que yo les pregunté en el pre-test. ¿Qué músculos faltan acá que no se insertan en el húmero? Y eso es un dato curioso, la verdad, porque cualquiera pensaría que se inserta en el húmero, ¿ya? Entonces la respuesta aquí es el músculo bíceps. No hemos definido un lugar donde se inserta el bíceps en el húmero, ¿ya? El bíceps no se inserta en el húmero. Si bien está en el brazo, es un músculo y probablemente el más famoso del brazo, no tiene una inserción como tal en el hueso del húmero, ¿ya? Ahorita vamos a ver sus inserciones. Cuando hablamos de brazo, lo tenemos que separar en dos compartimentos, ¿ya? Y esto se les va a hacer recontra fácil, ¿ya? Tenemos un compartimento anterior, es decir, lo que está más adelante, y tomamos como punto de referencia este hueso, ¿ya? Si estamos en el brazo, entonces el hueso es el húmero, ¿ya? El compartimento anterior va a ser todo lo que está delante del húmero. Entonces todo esto es el compartimento anterior. Y todo lo que está atrás se va a llamar el compartimento posterior, ¿ya? Y acá es un corte, esto es un corte transversal. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Por ejemplo, podemos decir que este es el bíceps, ¿ya? Y podemos decir que este es el braquial anterior. Por si acaso, el branquial anterior lo pueden encontrar solamente como braquial o como braquial anterior. Ya lo llaman de ambas formas, braquial o braquial anterior. Y después en el compartimento posterior, en el brazo, el único músculo que está en el compartimento posterior como tal y el más famoso es el tríceps. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo separamos en el compartimento? Y acá un tip para que se acuerden así a lo largo de la carrera. Básicamente, el compartimento anterior va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo, que lo vimos en el plexo braquial, ¿se acuerdan? El nervio músculo cutáneo era el que perforaba el músculo coracobraquial y después va a inervar a todos los músculos del compartimento anterior. Ya vamos a definir cuáles son los músculos del compartimento anterior, ¿ya? Y después el compartimento posterior está inervado por el nervio radial. Entonces, solamente para que ya se acuerden, en el brazo como tal, estos dos nervios son los que van a inervar. Si está en el compartimento anterior, todo lo inerva el músculo cutáneo. Si está atrás del húmero, compartimento posterior, que básicamente es el tríceps, las tres cabezas, el nervio radial, ¿ya? Y es aún más fácil de recordar porque vamos a ver el recorrido de cada nervio y van a ver, el nervio músculo cutáneo justamente se va hacia adelante del húmero y el nervio radial se va hacia atrás. ¿Se acuerdan que por algo se llamaba canal de torsión o surco del nervio radial y se veía desde una vista posterior del húmero? Es justamente por eso, porque se va detrás del húmero, ¿ya? Entonces, acá vemos las venas superficiales. Habíamos ya definido que vemos que acá está el deltoides, ¿no? Y el otro músculo que está acá es el pectoral mayor. Entonces, por donde está pasando es el surco deltopectoral. Y esta sería la vena cefálica, ¿ya? Y la otra vena superficial importante es esta, que es la vena basílica, ¿ya? Cuando hablamos de venas, vamos a hablar de dos tipos, de las venas superficiales y de las venas profundas. En el caso del brazo, no hay mucho misterio, ¿ya? Lo más importante, o los que más van a definir como tal, son las venas superficiales, que en este caso lo estamos viendo ahorita, que son las venas cefálicas y la vena basílica. Las venas profundas del brazo son las que por su propio nombre, profundas, son las que van a ir por justamente al costado de las arterias, van a estar en más profundidad, ¿ya? Reciben el mismo nombre de la arteria que acompañan. Habíamos dicho que, por ejemplo, la arteria braquial, que la vamos a ver hoy día, tenía sus venas satélites, ¿no? Entonces teníamos, si esta era la arteria,
digamos que esta es nuestra arteria braquial, tenía sus venas satélites, es decir, venas que estaban así alrededor de ella. Entonces, estas serían las venas profundas del brazo y reciben el mismo nombre de la arteria que acompañan. En este caso sería la vena braquial, ¿ya? No se confundan entre estas dos, ¿ya? No se confundan. La vena braquial es una vena profunda y la vena cefálica es una vena superficial, ¿ya? Y aquí lo vemos mejor en una imagen ya nombrada. Vemos que habíamos dicho que teníamos nuestra vena axilar y esta era nuestra arteria axilar, ¿no? Vena axilar. Entonces, esta vena que se separaba ya está, bueno, ya está aquí, que era la vena cefálica. Y después su continuación como tal era la vena basílica, ¿ya? Aquí hay poquito de contradicción en algunas literaturas, ¿ya? Van a encontrar que algunas literaturas dicen que la vena axilar es la continuación de la vena basílica, ¿ya? Pero básicamente se podría definir de una manera más precisa como la unión, por ejemplo, de la vena braquial, que aquí las vemos las venas braquiales, con la vena basílica. Entonces, cuando ambas se unen, es cuando empieza la vena axilar, ¿ya? Que justo acá las vemos cuando se unen, ¿no? Aquí se están uniendo, acá se están uniendo. Y habíamos dicho que este es el borde inferior de de redondo mayor. Entonces, aquí empezaba la vena axilar, ¿ya? Esto es lo que yo les estaba también hablando de la anterior clase, que les dije que eran los dermatomas, ¿ya? Es la inervación sensitiva del brazo, o sea, de la piel. Es cuando nosotros, digamos, pasamos nuestro dedo, una pluma, digamos, lo paso en el hombro. Entonces yo siento que me estoy pasando el dedo, que hay una pluma, que alguien me quiere hacer cosquillas. Entonces esa zona del hombro, que es esa de acá, lo estoy sintiendo gracias a la inervación sensitiva del nervio axilar. ¿Ya? Eso básicamente son los dermatomas, que son áreas que son inervadas por ciertos nervios. Esta del hombro, por ejemplo, que ya había mencionado, nervio axilar. Después, la parte de aquí del brazo, la parte medial, por el nervio intercostobraquial. Este nervio todavía no lo hemos definido. Este ya no es parte del plexo braquial, es parte es como una rama de los músculos, de los nervios intercostales. Entonces lo vamos a ver en el capítulo de tórax, no se preocupen. Y después, por ejemplo, el nervio radial, habíamos dicho también que pasaba por detrás del brazo, pero también da su inervación a esta cara del brazo. Después tenemos otros nervios sensitivos, como el cutáneo medial del antebrazo. Entonces, estos son los dermatomas como tal, ¿ya? En donde yo quiero hacer precisión de los dermatomas, y no es tema de esta clase en específico, va a ser en estos, ¿ya? En la mano, nervio radial, nervio mediano y nervio ulnar, que habíamos dicho que era lo mismo que cubital, ¿ya? Y ahorita les voy a explicar por qué. Y quiero que ahorita, al menos en esta clase, se acuerden del nervio ulnar o del cubital, de esta zona, ¿ya? De estos dos dedos, que básicamente son el dedo meñique y el dedo anular, ¿ya? Aquí lo vemos desde una vista posterior. Este es nuestro meñique y este es nuestro anular. Quiero que esta clase al menos diferenciemos estos dos, que igual lo vamos a ver en la mano, pero ahorita les voy a explicar el por qué. Entonces, si ya pasamos un plano muscular, tenemos primero el bíceps braquial, que es parte del compartimiento anterior. Y habíamos dicho que el compartimiento anterior estaba inervado por el nervio músculo cutáneo. Entonces ahí ya tenemos uno. Habíamos dicho también que por su nombre de bíceps tenía dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. ¿Ya? La larga es esta, la que estoy coloreando en la imagen, la que es lateral, y la cabeza corta es la que es medial. ¿Ya? Entonces la cabeza corta nos dicen que se inserta
proximalmente en la apófisis coracoides, que si vemos la imagen de la escápula aquí abajo, era este proceso, ¿no? Esta apófisis. Y aquí en esta imagen también lo vemos, aquí está. Entonces ahí se está insertando. En cambio, la cabeza larga se insertaba en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. ¿Se acuerdan de la cavidad glenoidea, donde se articulaba con la cabeza del húmero? Básicamente, si nos dicen que es la tuberosidad supraglenoidea, es porque arriba de la cavidad glenoidea, aquí hay una tuberosidad que se llama la tuberosidad supraglenoidea. Y aquí lo estamos viendo, cómo su tendón sigue, sigue, sigue y se inserta arriba de la cavidad. ¿Ya? Su inserción distal, tuberosidad de radio. Aquí ya estamos hablando de otro hueso, que lo vamos a ver en antebrazo con más detalle. Pero aquí en la imagen lo podemos ver. Y aquí en rojo nos extraje la tuberosidad radial o de radio. ¿Ya? Este hueso es el radio. Su acción, supina el antebrazo. Ojo, aquí ya les estoy poniendo antebrazo. Muy diferente que brazo. ¿Se acuerdan que les dije que brazo solamente es, a ver, si nosotros dibujamos el tronco, después este es el antebrazo y ya aquí está la mano, esto solamente es brazo y este es antebrazo. Entonces, ¿a qué me refiero con supina el antebrazo? Entonces, aquí les traje una imagen, ¿ya? Este movimiento de supinación significa, por ejemplo, que nosotros podemos ver nuestras palmas de la mano, ¿ya? Y el contrario, el movimiento, lo contrario de supinación es pronación, que en vez de ver nuestras palmas, estamos viendo nuestros torsos, ¿ya? Y la palma de la mano está viendo hacia el suelo. Entonces, supinación es el movimiento donde nosotros podemos ver nuestra palma de la mano y el dorso de la mano, en este caso que está aquí abajo, está mirando hacia el suelo y la pronación es lo contrario, ¿ya? Y el otro es neutral, ¿no? Que ya ni siquiera estamos viendo ninguno de las dos, están mirando derecha e izquierda, media lateral. Pero supina el antebrazo. Esto no se confundan, ya, porque en su examen puede que le pongan función del bíceps braquial. Supina el brazo. Y si se dice el brazo, es totalmente diferente a que te digan el antebrazo, ¿ya? Otra función dice flexiona el antebrazo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el bíceps? ¿Ven estas dos flechas? Sí no sé si ustedes han visto en el gimnasio que hacen el ejercicio de curl de bíceps. A ver, digamos que voy a dibujar, esta persona está de perfil, ya, o sea, aquí están sus ojitos y su ojito está mirando para adelante, ya, aquí está su pierna, su pie, este es su brazo y aquí está el antebrazo. Si yo digo que flexiona el antebrazo, es que solamente esta parte del antebrazo se va a flexionar, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, que los músculos anteriores del hombro que habíamos visto o de la axila, habíamos dicho que la flexión del brazo, ¿no? Acá digamos, tengo el brazo, este es el brazo, era, era llevar el brazo hacia adelante, ¿sí o no? Hay una diferencia entre la imagen uno y la imagen 2. En la imagen 2 solamente el antebrazo se está flexionando, ¿sí o no? Se está yendo para adelante, pero el brazo se está quedando en su misma posición, ¿ya? Entonces, aquí les traigo una imagen, ya para que vean el bíceps como tal. Habíamos dicho que esta era la cabeza, la porción larga, y esta era la porción corta o cabeza corta del bíceps. Y estas dos cabezas después se unen. Miren cómo se unen, y distalmente se forma un tendón común, ¿ya? O sea, en la parte proximal, aquí arriba, en la parte proximal, van a tener dos cabezas, dos tendones, y se van a insertar en dos lugares diferentes. Pero aquí abajo solamente tienen un tendón. Acá se juntan, se empiezan a juntar y se insertan en un tendón común, ¿ya? En la tuberosidad de radio, como ya habíamos dicho, ¿ya? Entonces, acuérdense que si está el bíceps en el compartimento anterior, está inervado entonces por el nervio músculo cutáneo. Entonces ya vamos uno de los músculos que es inervado por el nervio músculo cutáneo. Segundo músculo, el córaco braquial, ¿ya? Este músculo, el córaco braquial, también está en el compartimiento anterior.
Entonces, ¿cuáles son las inserciones? Inserción proximal, apófisis, coracoides. Es la misma inserción proximal que la cabeza corta del bíceps, ¿sí o no? Aquí, la apófisis coracoides. Y aquí lo vemos en esta imagen. Después, inserción distal tercio medio, es decir, que si a nuestro húmero lo dividimos en tres, aquí este es el tercio medio, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, que es este uno de aquí, ¿no? Aquí es donde se inserta el músculo coracobraquial, de la cara medial del húmero. Entonces su inervación, al estar en el compartimiento anterior, va a ser el nervio músculo cutáneo. Ahora, su acción, flexión y aduce el brazo, ¿ya? Y ustedes dirán, pero ¿por qué no el antebrazo? Nosotros habíamos visto que el brazo tenía su inserción en un hueso del antebrazo, ¿sí o no? En su inserción distal era en radio. Entonces, él sí puede, tiene la opción de flexionar el antebrazo, porque se inserta en uno de sus huesos. Pero acá vemos que el coracobraquial no lo hace, solamente se queda aquí en el húmero. Entonces, si no se inserta en el antebrazo, no puede producir una flexión del antebrazo, ¿ya? Solamente flexiona el brazo. Y lo otro es que se opone a la luxación del hombro. Un ejemplo de esto, digamos que nosotros estamos de viaje y tenemos nuestra maleta, ¿ya? Nuestra maleta pesa, digamos, 15 kilos. Y nosotros estamos corriendo porque estamos llegando tarde, entonces cargamos la maleta. O sea, la cargamos mientras que estamos caminando, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro vano, estamos caminando y vamos corriendo. No utilizamos las rueditas, ¿ya? La cargamos. Lo que va a hacer el peso va a ser llevar el brazo hacia abajo, ¿sí o no? Por el peso. Entonces, esto es a lo que se refiere con que se opone la luxación del hombro. Se opone que la cabeza se luxe hacia abajo, se vaya hacia abajo. Y aquí lo vemos, su inserción. Básicamente, si nos imaginamos, lo está sosteniendo de esta forma. Entonces, evita que se vaya hacia abajo. ¿Ya? Ahí, ahí se entendió la explicación. ¿Quieren que vuelva a explicar? ¿Todo bien? ¿Quieren que desean que vuelva a explicar alguna parte del bíceps, del coracoraquial braquial? O sigo? Sí, esta parte del coracobraquial braquial o desde el bíceps. El coracobraquial braquial. Ya. Entonces, ya vimos que la inserción proximal es es la apófisis coracoides, ¿no? Que era esta y era esta. Después habíamos dicho que era el tercio medio de la cara. Entonces, si dividíamos el número, aquí lo estamos viendo, si dividíamos el número en tres partes iguales, este era el tercio superior, y después el tercio medio y el tercio inferior. Entonces acá nos dice que es el tercio medio. Entonces es este de aquí. Y aquí lo estamos viendo en el uno. ¿Ya? Aquí lo voy a colorear. Ese es el tercio medio. Y de la cara medial, acuérdense que aquí está la cabeza del húmero y está mirando, habíamos dicho que a donde mira es la parte medial, ¿sí o no? Entonces, habíamos dicho también en la primera clase que al menos nuestro húmero era como una pirámide. Entonces, era así y esta era la cara medial. Acá, bueno, si acá tenemos el tronco, entonces esta es la cara medial, esta es la cara lateral, y la que está acá atrás era la posterior, ¿no? Entonces, si acá ponemos nuestra línea de medio, vemos que está en la parte medial. Su acción, habíamos dicho que era flexión del brazo, ¿no? Del brazo. Habíamos dicho que como se inserta únicamente en el húmero como tal y después en la escápula, su acción era flexión del brazo. Esta zona, acuérdense que el húmero es el hueso del brazo. Esta zona es el brazo, ¿ya? En esta imagen no estamos viendo el antebrazo. Ya, a ver, voy a retroceder. Por ejemplo, en esta imagen del bíceps, aquí tenemos que esta parte es el brazo, ¿ya? Y la otra parte, la que está aquí abajo, ya después del codo, este es el codo, ¿ya?
esta parte pasando el codo es el antebrazo, ¿ya? Entonces, si volvemos al córaco braquial, vemos que se inserta en el húmero y cuando vemos que estas fibras se flexionan, acuérdense que cuando se flexiona o cuando se contrae, mejor dicho, perdón, se contrae un músculo, sus fibras se acortan, ¿ya? Entonces se vuelve más chiquito el músculo. Entonces de lo que está, digamos, así todo largo, después puede que tome este tamaño. Tal vez lo estoy exagerando, pero para que me entiendan. Entonces cuando se acorta, lo que va a hacer es llevar el brazo hacia adelante. Vamos a tener esta acción. Estoy dibujando una persona de perfil, ¿ya? Aquí está el ojo, está mirando hacia adelante. Ya habíamos dicho, uy, está muy gordito, ahí está, que esta parte es el brazo. Entonces, la flexión del brazo es llevarlo hacia adelante, ¿ya? Y la otra era que se opone a la luxación. La luxación significa que pierde la congruencia entre la articulación. Vemos en esta imagen que esta es la cabeza del húmero, ¿sí o no? Y se articulaba con la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces ahí tenemos nuestra articulación. Esa articulación, a ver si no se acuerdan, se llama articulación de cavidad glenoidea, humeral de húmero. ¿Ya? Entonces, la luxación es que cuando esta articulación se rompe, es decir, cuando la cabeza del húmero se sale de la cavidad. ¿Ya? Entonces, cuando dijimos que se opone a la luxación, es que evita que la cavidad que la cabeza se salga de la cavidad. Entonces, habíamos puesto el ejemplo de la maleta, ¿no? O digamos, cuando nuestra mamá va de compras y nos dice que carguemos las bolsas, ¿no? Nosotros tenemos que levantar las bolsas y las bolsas pueden que estén pesadas, pero nosotros las cargamos con nuestro brazo. Entonces, a ver, voy a poner así, así. Entonces aquí ya tenemos nuestra cabecita. Entonces aquí estamos caminando nuestros pies. A ver, no soy muy buen dibujante, perdón. Y digamos que acá tenemos las bolsas, ¿no? Las bolsas ya no están tocando el piso, lo estamos cargando. Y pesan mucho, digamos que pesan 10 kilos, así. Entonces, por el peso de las bolsas, que es bastante, sí o no que va a estar poniendo peso hacia abajo. Entonces, básicamente va a llevar nuestro brazo también hacia abajo. Entonces, este músculo lo que hace es evitar que se vaya hacia abajo como tal. O sea, opone esta resistencia, digamos, pone fuerza para que el brazo se vaya hacia arriba, entre comillas, para cancelar que se vaya hacia abajo. Porque imagínate que no estuviera este músculo, ¿ya? Entonces borramos esta resistencia y borramos que se opone. Nuestro brazo se cae todo, se va hacia abajo y se pierde esa articulación. La cabeza del húmero va a salir de su lugar y va a ir hacia abajo. Entonces se va a luxar nuestro brazo, ¿ya? Este músculo lo evita. Va a mantener la cabeza en la cavidad glenoidea cuando tenemos un peso o un peso que lleve en nuestro brazo hacia abajo, ¿ya? Ahí se entendió mejor. ¿Se entendió todo? Ah, qué bueno, me alegro. Entonces, aquí ya sacamos el bíceps. Acá habíamos dicho que este era el tendón, aquí también vemos el tendón y lo sacamos, porque ya no vemos el bíceps. ¿Ya? Este músculo que estamos viendo aquí, todo esto, es el córaco braquial, el que estábamos hablando de ahorita nomás. Y a esta es la característica que les había dicho. ¿Ven este nervio que lo está perforando? Este es el nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Ahí está, lo vemos, ¿no? Cómo entra a través cómo entra a través del músculo y lo atraviesa. ¿Ya? Entonces, y aparte de eso, se va hacia adelante, ¿sí o no? Aquí lo estamos, todo esto es una vista anterior. Entonces, ya vemos ahorita que el nervio, todo este nervio, todo es esto, todo lo que vemos aquí en amarillo es el nervio. Entonces, este nervio está en el compartimiento anterior del brazo. Entonces, este otro músculo que lo vamos a revisar ahorita, se llama el braquial anterior, también lo va a inervar. Entonces, ya tenemos tres músculos que son inervados por el nervio musculocutáneo. El primero, el bíceps,
braquial. Ojo que ambas cabezas, ¿ya? Si en el examen les ponen cabeza corta y cabeza larga separadas, así como que para que duden, no se confundan, ¿ya? Son las dos cabezas, todo el músculo, ¿ya? Después tenemos el coracobraquial, que ya lo habíamos visto, y bueno, y este que vamos a ver que se llama braquial anterior. Ahorita lo revisamos, ¿ya? Entonces, estos son los tres músculos que forman el compartimiento anterior del brazo, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que se les sea más fácil de memorizar, ¿ya? Para que digan, ya, el nervio músculo cutáneo, y acá lo estamos viendo en la imagen, pasa por delante del húmero. Este es el húmero, el hueso, ¿no? Entonces está pasando por delante. Entonces la lógica es que ya como pasa por delante, se encarga de inervar el compartimento anterior. ¿Y qué músculos forman el compartimento anterior? Todos los que vemos acá. El bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial anterior. Otro tip, todos estos son flexores, ¿ya? Entonces, como se encuentran adelante, como se encuentran en la parte anterior, van a ser flexores. En cambio, los que se encuentran en el compartimento posterior, que solamente es el tríceps, es el músculo por excelencia extensor del antebrazo. Ojo, del antebrazo, ¿ya? Aquí, por qué yo no generalizo y digo flexores del antebrazo? Porque ya habíamos dicho que al menos el coracobraquial no es un flexor del antebrazo, era del brazo. Pero del antebrazo, a ver, aquí lo voy a poner antebrazo, voy a poner AB para el antebrazo y solamente B para el brazo, ¿ya? Pero los tres son flexores, ¿ya? Y si ustedes me preguntan cuál de estos tres es el más fuerte de los flexores del brazo, es este, ¿ya? El braquial anterior. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Algo que me olvidé mencionarles es, cualquiera pensaría, y la verdad es que yo también, en un inicio pensaba, ¿y por qué no es el bíceps braquial, si es el más famoso, el flexor más fuerte del brazo? ¿No? O sea, cualquiera pensaría como que, pero si es el principal, es el más famoso, es el que más se nos resalta cuando hacemos ese movimiento, ¿por qué no es el principal? Van a ver que ¿se acuerdan que habíamos visto el movimiento de supinación? ¿Ya? Que era cuando miramos las palmas de la mano. La palma de la mano está mirando hacia nosotros y el dorso de la mano está mirando hacia abajo, hacia el piso. Entonces, solamente cuando nuestro brazo o nuestro antebrazo está en supinación, en esta forma, estamos mirando nuestra palma de la mano, es cuando el bíceps braquial actúa como un flexor como tal. ¿Ya? Digamos que nosotros estamos en una posición de pronación. ¿Ya? O sea, aquí voy a poner palmas hacia el piso. ¿Ya? Palmas hacia el piso. ¿Y qué estamos viendo? Voy a poner el dorso. Mira, voy a poner aquí, miramos dorso de la mano, ¿ya? Para que nos acordemos que es pronación. Si estamos en un movimiento de pronación, aquí realmente el bíceps no trabaja, no es un flexor. Si queremos, por ejemplo, flexionar nuestro antebrazo en un movimiento de pronación, cuando estamos aquí, cuando nuestras palmas están mirando al piso y cuando nuestro dorso de la mano está mirando hacia nosotros, nuestro bíceps no actúa, ¿ya? Entonces, por eso decimos que el braquial anterior es el flexor por excelencia y el más fuerte de todos. Porque el braquial anterior, no importa si está en supinación, en neutro, en pronación, es el que actúa en todos, ¿ya? Es el que actúa siempre, ¿ya? ¿Ahí se entendió eso? El bíceps solamente actúa en supinación. Sí, dime, ¿alguien levantó la mano? ¿O fue de casualidad? Si tienen una pregunta, no duden en abrir su micro ya. Si estoy explicando, si tienen una pregunta, pueden abrir el micrófono con confianza, no se preocupen. Entonces aquí vamos a ver el braquial anterior, ¿ya? Lo voy a poner aquí como nuestro tercer músculo del compartimiento anterior.
Entonces, ¿qué vemos acá? Inervación, otra vez, nervio músculo cutáneo, ¿ya? Inserción proximal, mitad distal de la cara anterior del húmero, ¿ya? Básicamente, todo esto que ven aquí, el uno, a eso es lo que se refiere. Su inserción proximal es todo lo que estoy resaltando, ¿ya? Después, su inserción distal, la apófisis coronoides, ojito. Esto, aquí hay, acá incluso yo me confundo, ¿ya? Es muy diferente la apófisis coracoides, que era esta, ¿sí o no? Que era la de la escápula, no es igual que la apófisis coronoides, ¿ya? Son diferentes. La apófisis coronoides es esta que vemos acá. Y este hueso que vemos aquí es el cúbito, ¿ya? Es un hueso del antebrazo. Entonces, son diferentes, ¿ya? Apófisis coracoides es de esta, es de la escápula. Y la apófisis coronoides es del cúbito, ¿ya? Es este pico, el dosa, que bueno, ahorita lo tapé, pero esa es la apófisis coronoides. Y después nos dicen que también la tuberosidad del cúbito, que es 12. A ver, no lo voy a tapar, que es este de 12. Esa tuberosidad. Acción. Flexiona el antebrazo, que es justo lo que había explicado. Aquí tenemos el braquial anterior. Todo esto es nuestro braquial anterior, ¿ya? Entonces su acción es flexionar el antebrazo en todas las posiciones. Todas. Supino, prono, neutro, lo que quieran, es el flexor del antebrazo. Totalmente diferente que el bíceps. El bíceps agarra más fuerza en supino, ¿ya? El flexor cuando el brazo está en supinación. Pero el braquial anterior, o habíamos dicho que también le podíamos llamar braquial solamente, es el flexor del antebrazo, ojito de esta parte, en todas las posiciones. Y aquí lo vemos. Este es el bíceps, por ejemplo, y lo han seccionado. O sea, lo han cortado aquí y acá sigue el bíceps y lo han cortado. Lo que vemos debajo del bíceps, este es el músculo braquial o braquial anterior, ¿ya? Y aquí podemos ver, ¿ya? Estos dos huesos ya son parte del antebrazo, ¿ya? Eh, Les voy a dar un tip cuando veamos mano, pero voy a tratar de dibujar ahorita. A ver si me sale. A ver, no me salió mucho. Pero digamos que este es nuestro meñique, ¿ya? Y este va a ser nuestro dedo gordo, ¿ya? Si ahorita nos vemos en la mano, a ver, aquí digamos que estamos haciendo un zoom, ¿ya? Ponte que esto es nuestro meñique. Y estamos viendo la palma, ¿ya? Esta es la palma. Palma, ¿ya? Nuestro meñique, si uno que tiene como que tres segmentos, por así decirlo, se parte en tres. Vemos que aquí hay dos flexuras, sí o no, en el meñique. Y acá es uno, dos y tres. Pero en cambio en el dedo gordo, aquí lo vamos a hacer un poquito más gordito. Si uno que solamente tiene una flexura aquí, como que un pliegue bien grande aquí, y solamente tenemos uno y dos, ¿lo vieron en su mano? ¿Se distingue? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? No se preocupen que igual cuando veamos mano, o si no en la siguiente clase, voy a traer una imagen propia de la mano. Pero básicamente lo que quiero ver, a lo que voy, es que una mnemotecnia o un tip para que recuerden dónde está el radio y dónde está el cúbito, es donde está nuestro dedo meñique, ¿no? En ese lado, es decir, del lado medial, es donde está el cúbito. ¿Por qué? Habíamos dicho que el dedo meñique tiene tres porciones. Entonces, el cúbito tiene tres sílabas, cúbito, ¿sí o no? Y el dedo gordo solamente tiene dos porciones y el radio solamente tiene dos sílabas, radio. ¿Se entendió? Por ejemplo, entonces, si este es el dedo gordo y seguimos con el antebrazo acá dibujando, aquí este hueso que va a estar aquí en el antebrazo, este va a ser el radio, ¿ya? Y entonces el otro hueso, el del lado medial, este es el lado medial, este es el lado lateral, este va a ser el cúbito, ¿ya? Porque aquí tenemos nuestro meñique que tiene tres porciones
y acá solamente tenemos dos porciones en el dedo gordo, ¿no? Y las sílabas. Radio, cubito. ¿Ahí se entendió? Sí, sí se entendió. Ya. Después vamos ya en el tríceps braquial. Este es el compartimiento posterior. Entonces ya estamos viendo el brazo desde atrás, ¿no? Habíamos dicho que, por ejemplo, en la escápula lo diferenciaban porque estaba esta espina. Entonces todo esto es el tríceps. Este es el hueso. Y como su mismo nombre dice tríceps, de que tiene tres cabezas. Y acá lo ponemos. Tres porciones. Tiene una cabeza larga, que es esta de aquí. Esta es la cabeza larga. Tiene una cabeza o vasto, es lo mismo. Cabeza o vasto es lo mismo. Lateral y una medial. Entonces, este es el vasto lateral o la cabeza lateral. Y acá no se ve muy bien, pero aquí digamos que se delimita. Aquí empieza a ser la cabeza larga, pero esta porción es el vasto medial, ¿ya? Y no piensen que solamente es esta porción chiquitita, sino que el vasto, la cabeza larga y el vasto lateral también lo cubren, ¿ya? O sea, hay un poquito más por aquí abajo del vasto medial, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las inserciones? De la cabeza larga dice tuberosidad infraglenoidea. Y acá tenemos, por ejemplo, en esta imagen tenemos la escápula y todo esto era la cavidad glenoidea. Entonces lo que está aquí abajo, esta tuberosidad que está acá abajo, es la infraglenoidea. Infra de abajo y glenoidea de cavidad glenoidea. Y la que estaría aquí arriba entonces es la supraglenoidea, la que era para la cabeza larga del bíceps. ¿Ya? Después tenemos la cabeza lateral. Dice cara posterior del húmero, superior al surco del nervio radial. Eso es lo que le había explicado al inicio cuando estábamos viendo la vista posterior del húmero, que si estaba arriba del surco del nervio radial o también conocido como canal de torsión, iba a ser para el vasto lateral y lo que estaba abajo iba a ser para el vasto medial, ¿no? Inferior al surco del nervio radial. Y habíamos dicho que si era del compartimento posterior, ya estamos en el posterior, su inervación iba a ser el nervio radial. Inserción distal es el olecranon del cúbito. Y por ejemplo, esta cabeza es el olecranon. Todo esto es el olecranon, ¿ya? Esto es una vista posterior. Y todo este hueso, el olecranon es parte del cúbito y este es el radio, ¿ya? Este es el radio, este es el cúbito. Y acción principal extensor del antebrazo. Es decir, que si nosotros tenemos nuestro brazo así, nuestro antebrazo, aquí está, a ver, estamos de perfil, estamos mirando hacia adelante, nuestras piernas así. Extensor del antebrazo significa que el antebrazo va a ir hacia abajo, ¿ya? Lo va a extender por completo, es decir, vamos a terminar en esta posición, con todo el brazo así hacia abajo, el antebrazo hacia abajo, extendido, ¿ya? Y aquí les traigo otra imagen del néter. Entonces, esta es la cabeza larga del tríceps. Esta es la cabeza lateral o vasto lateral. Y bueno, aquí no se ve, pero aquí abajo, este es el vasto medial, ¿ya? Vasto medial, este es el vasto lateral y esta es la cabeza larga, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la arteria braquial. A ver, nosotros habíamos visto en la clase anterior, acá tenemos una alineación, ¿no? Entonces, esta línea nos va a delimitar que lo que está arriba de esa línea era la arteria axilar, ¿se acuerdan? Y lo que está abajo, todo esto, iba a ser la arteria braquial. ¿Qué representaba esta línea? Nosotros la habíamos definido como el borde inferior del redondo mayor, ¿ya? Entonces, lo que ahorita nos interesa es la arteria braquial. Toda esta porción, toda esta arteria
hasta aquí, que vemos que se bifurca, ¿no? O sea que tiene dos ramitas, que se divide en dos, ¿ya? Entonces, nos interesa esto. Y aquí en esta imagen ya la vemos ampliado. ¿Qué tenemos que ver acá? Las ramas. Vamos a ver las arterias colaterales de la arteria braquial. Les quiero explicar, antes de empezar a hablar como tal de la arteria braquial, que en general en la anatomía, una arteria tiene dos tipos de ramas. Ya tiene sus ramas colaterales y tiene sus ramas terminales. ¿Ya? Con colaterales me refiero a que, digamos que nuestra arteria es todo esto. ¿Ya? Las colaterales van a salir de los costados de la arteria, de adelante, de atrás, y las terminales son las que, digamos, sigue y después se bifurca, ¿no? Se divide en dos. Se divide en dos, o en algunos casos incluso se puede dividir en tres, dependiendo de la arteria, ¿no? Entonces, esto ya serían las ramas terminales. Y las que salen de por sí en su recorrido son las ramas colaterales. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita en esta imagen? Las ramas colaterales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La primerita, ¿ya? Esta ya la habíamos mencionado antes. A ver si se acuerdan. Si la que se va atrás, ojo, se está yendo por detrás del húmero. Y habíamos dicho que acompaña al nervio radial. Se está yendo por atrás, así. Es la arteria braquial. Pero si se va para atrás, es profunda, ¿ya? Es la más profunda, es bien profunda. Y habíamos dicho que acompañaba en su recorrido al nervio radial, ¿no? ¿Se acuerdan que en el triángulo húmero tricipital, ahí pasaban esas dos estructuras justamente? La arteria braquial profunda y el nervio radial. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta de aquí, ¿no? La que sale por aquí, todo esto. La 2, aquí lo voy a poner. La 2 se llama la arteria colateral. Colateral, porque está saliendo, es una rama colateral, ¿sí o no? Y es la arteria colateral cubital superior, ¿ya? Si hay una superior, entonces esta que está aquí abajo va a ser, le voy a poner el 3 va a ser lo mismo, arteria colateral cubital. ¿Cubital por qué? Porque está del lado, este hueso que, bueno, aquí en esta imagen, en la otra imagen se ve mejor. Este es el cúbito. Entonces, esta, estas dos arterias están saliendo del lado del cúbito, ¿sí o no? O sea, de este lado medial. Entonces, si hay una superior, la 3 va a ser la inferior, porque está más abajo. La 2 es la más arriba, la que está arriba, y la 3 es la que está abajo. Después, ¿qué más tenemos? Habíamos dicho que los huesos largos, una de sus características también era que tenían un agujero en el medio, ¿sí o no? Un agujero en el medio del hueso, más o menos, a la mitad, que se llamaba agujero nutricio. Entonces, la arteria braquial nos va a dar justamente una arteria, aquí le voy a poner 4, que se va a llamar la arteria humeral o nutricia, nutricia del húmero, ¿ya? Su función, nutre el húmero. Y después, otras ramas que también podemos mencionar son ramas musculares. Entonces, si se llaman ramas musculares, función irrigar a los músculos. ¿Qué músculos? Los que ya hemos visto, ¿no? El bíceps braquial, braquial anterior, todos los que hemos visto. ¿Ya? Aquí básicamente les tengo mejor definido. Habíamos dicho musculares, ¿no? Para los músculos. La nutricia del húmero, que aquí se ve mejor. Vemos cómo está insertándose, adentrándose en el hueso. Esa es la nutricia del húmero.
La arteria braquial profunda, esta de aquí es la que quiero que se recuerden sí o sí, ¿ya? La braquial profunda. Esta sí o sí se las van a preguntar en su examen práctico. Es la más característica de la arteria braquial y se ve en todos los cuerpos, ¿ya? La arteria braquial profunda, no se olviden, súper, súper característica. Las otras realmente no se ven mucho, depende del cuerpo, cómo se haya diseccionado todo, pero la que sí o sí va a estar, y la que tienen que identificar de todas maneras, la arteria braquial profunda, ¿ya? Ya habíamos dicho que las otras eran la colateral, cubital superior y la cubital inferior. Otro nombre, interna superior, interna inferior. Interna, ¿por qué? Porque este es el lado interno y este es el lado externo, ¿no? Sinónimos, medial, lateral. Y estas dos arterias serían del lado interno o del lado medial, que si ese era el hueso, este es el cúbito. Por eso es que también se llamaba cubital, ¿ya? ¿Alguna duda con las ramas colaterales de la arteria braquial? ¿Se entendió? Sí, ya. Y de ahí otro plus, que igual lo vamos a ver en la siguiente clase. Vemos que aquí, sí o no, que esta es la arteria braquial, sigue, 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 y después se bifurca, ¿no? Se divide en dos. Entonces ya podríamos decir que estas dos son las ramas terminales, ¿no? Porque se está bifurcando, ya se está dividiendo. ¿Y cómo se llaman sus ramas terminales? Justamente, si está encima, la que está encima del cúbito se va a llamar la arteria cubital. Y la que va a estar arriba del radio se va a llamar la arteria radial. ¿Ya? Así de sencillo. Igual no se preocupen, esas dos las vamos a ver en la siguiente clase. Aquí les tengo otra imagen por si no les quedó muy claro. Todo esto, lo que estoy coloreando, es la arteria braquial. ¿Ya? Ya habíamos dicho que tenía la colateral cubital superior, porque es la que salía arriba de la colateral cubital inferior, la que se iba detrás del húmero, que es esta, la braquial profunda, se está yendo detrás del húmero. Tenía su rama nutricia, que bueno, acá no se ve, tenía sus ramas musculares. Una cosa que yo quiero resaltar aquí es que ven todo esto, en el codo al menos, esto se llama el circuito anastomótico. Si no saben qué es anastomosis, es cuando dos arterias se unen, ¿ya? Cuando se unen dos arterias o dos vasos sanguíneos, ¿ya? Se unen vasos sanguíneos. ¿Por qué generalizo? Porque hay en algunos casos anastomosis arteriovenosas, ¿ya? Entonces, es decir, entre una arteria y entre una vena. Este circuito lo quiero explicar mejor en la siguiente clase, porque al menos vemos que esta clase no vamos a tocar la arteria radial ni la arteria cubital, pero lo vamos a tocar al inicio de la siguiente clase. Entonces ya cuando veamos estas dos, que son las recurrentes, recurrente se llama porque está yendo hacia arriba, ¿ya? Para anastomosarse, para unirse con estas arterias que están bajando, ya lo voy a explicar mejor en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, qué es otra cosa que quiero tocar acá? Los nervios profundos. Básicamente cuatro importantes, que son el músculo cutáneo, el nervio mediano, después el nervio radial y el nervio cubital, que están en las siguientes imágenes. ¿Ya? Ah, En esta imagen, en la 2 aquí se puede ver mejor cómo el nervio músculo cutáneo pasa adelante del húmero, ¿sí o no? Entonces aquí ya es más fácil recordar, inerva el compartimiento anterior del brazo y, por ejemplo, que aquí, si está así va a estar nuestro coraco braquial, ¿no? Así, este es el músculo, lo perfora. Acuérdense que lo perfora, ¿ya? El nervio mediano también sale, va a estar medial, el nervio mediano medial,
llega al brazo, al húmero, es medial, sigue su recorrido y se va hacia abajo, ¿ya? El nervio radial, aquí en la imagen uno podemos ver cómo sale del plexo braquial, sale, habíamos dicho que era una rama del fascículo posterior, ¿se acuerdan? Sale y se va detrás, se va detrás, se va detrás. Y ahorita vamos a ver por dónde pasan, ¿ya? Aquí, otra imagen, la 3 el triángulo, ¿se acuerdan? Este era el cuadrilátero, este era el triángulo y otro triángulo, ¿no? El de aquí el uno homo tricipital, porque aquí estaba homo de omóplato y tricipital por el tríceps. Después el cuadrilátero, el 2 húmero tricipital, porque aquí está el húmero, este es el húmero y este es el tríceps. Y acá abajo era el triángulo húmero tricipital, justamente también porque acá está el húmero y porque acá está el tríceps. ¿Qué nervios pasaban? Nervio radial, aquí lo tenemos, y la arteria braquial profunda, que ya lo vimos, ¿no? Entonces, acá quería llegar al número 4. Aquí vemos al nervio cubital. No sé si les ha pasado que alguna vez están haciendo, no sé, están con su celular o están comiendo, se dan una vuelta o de casualidad no se dan cuenta, pero retroceden el brazo y se golpean justo en el codo. Y les da un calambre, les da un dolor que se irradia así, que lo sienten por todo el antebrazo, en los dedos. ¿Les ha pasado? Porque se golpean justo el codo. De seguro les ha pasado. ¿Ya? Entonces, por qué sentimos eso? Es justamente por este nervio, ¿ya? Por el nervio cubital. ¿Y por qué por el nervio cubital? Es que en una parte de su recorrido, ¿ya? El nervio cubital pasa por el canal epitrócleo olecraniano, ¿ya? Y tú dirás, ¿qué es el canal epitrócleo olecraniano? Habíamos visto que en la epífisis distal del húmero, aquí lo veo dibujar más o menos, había una prominencia, ¿sí o no? Aquí está la tróclea, el cóndilo, un poquito aquí la- el epicóndilo. Y esta prominencia grande era la epitróclea, ¿no? Y habíamos visto que del cúbito había un ganchito, había como que un ganchito así, que era como la cabecita, un ganchito del cúbito. Este, que era el olecranon, se insertaba en la fosa olecraniana, que estaba en la cara posterior del húmero. Entonces, el canal epitrócleo olecraniano es el que pasa entre ambos. A ver, aquí, aquí se ve mejor. Entonces, eh, esta es la epitroclea, ¿ya? Acuérdense que la epitroclea es medial, esto es medial, esto es lateral. Entonces, y atrás, justo en la, lo voy a así con rayas discontinuas para que se imagine que es posterior, o aquí abajo lo estamos viendo, digamos, se articula con la fosa olecraniana, entonces entre ambos se forma el conducto, ¿ya? El canal, el canal epitrócleo de epitróclea y olecraniano de olecrano. Pasa entre ambas estructuras. Entonces, y pasa por debajo. Entonces es muy superficial, es muy superficial. Pasa por detrás de la epitróclea, posterior a la epitróclea. Entonces es muy superficial y cuando nos golpeamos el codo, ahí es lo que sentimos. Y a partir de ahora yo quiero que cada vez que se golpeen, no, no lo hagan a propósito, solamente si de casualidad les pasa. ¿Se acuerdan que les había dicho que querían que se acuerdan de estos dos dedos? Quiero que digan, ah, ya, yo con mi anatomía sé que según los dermatomas, la inervación sensitiva de la piel, el nervio cubital inervaba a estos dos dedos, el meñique y el anular. Entonces, si se golpean, si se vuelven a golpear, de casualidad, por si acaso, eh, quiero que piensen y se van a dar cuenta que realmente esa sensación, ese dolor o esa como que hormigueo, lo van a sentir solamente en estos dos dedos. Ya, en estos tres no los van a sentir, porque no reciben inervación sensitiva del cubital. ¿Ya? Después tenemos el nervio mediano, que era otro nervio muy importante,
pero el nervio mediano no da ninguna inervación en el brazo, ¿ya? En esta parte del brazo no da ninguna inervación. El cubital tampoco. No hemos visto ningún músculo que sea inervado por el cubital ni por el mediano. El nervio radial sí daba inervación, ¿sí o no? Al tríceps, ¿ya? Entonces, el nervio radial es muy similar, su recorrido es similar, pero del otro lado del cubital. ¿A qué me refiero? Ya sabíamos que el nervio radial se iba posterior al húmero, ¿no? Pasaba por el canal de torsión y se iba posterior. Aquí lo estamos viendo cómo se va posterior, pero el nervio radial no pasa por detrás de la epitróclea, pasa por delante del epicóndilo, ¿ya? Este es el epicóndilo. Entonces, el nervio radial lo que hace es, puede que se vaya para hacia atrás, está por detrás del húmero, pero después va a darse una vuelta y va a subir, así, va a subir y se va a ir de frente. En cambio, el cubital está así en su camino, en su camino, que está lateral, o no, está medial, la verdad, en todo su recorrido está medial, no está en ningún lado posterior, pero cuando llega al codo, se va a ir hacia atrás, ya se va a ir hacia atrás de la epitróclea y ahí es cuando se vuelve superficial, ¿ya? Aquí para que entiendan mejor, porque tal vez no lo han entendido, esta prominencia, esta es una vista posterior, se llamaba epitróclea, ¿no? Epitróclea. Y esta cabeza, que era del cúbito, era el olecranon. Aquí se va a entender mejor. El cubital va a pasar así, entre ambos. Aquí está pasando el cubital. Ya en el canal epitrócleo de epitróclea y olecraniano del olecrano. Entonces, es muy superficial. Ya aquí que lo único que lo cubre es la piel y la grasa. Es lo único que cubre este nervio. Por eso es que cuando nos golpeamos sentimos ese hormigueo. En cambio, el radial habíamos visto, por ejemplo, que venía así todo en la parte posterior, ¿sí o no? Pero después se da la vuelta y va a seguir en esta imagen. Ya esto es una vista anterior, ¿ya? Esto es una vista anterior. Y si esta es la epitróclea, iba a venir aquí, en el epicóndilo, en el otro lado, ¿ya? Y lo que va a hacer es pasar por delante. Entonces se va a cubrir. Si nos golpeamos eh, el codo, ya no va a sentir el nervio atrás, porque no está adelante y lo está cubriendo aquí el epicóndilo, ¿ya? En cambio, el cubital sí está descubierto, está expuesto, solamente lo cubre la piel, ¿ya? Ahí se entendió mejor con esta imagen, ¿sí? Ya. Y ya para terminar, la articulación del codo. No hemos tocado los tipos de articulación. Si ustedes desean que no lo he tocado porque ustedes lo van a ver en su primera clase de anatomía, el doctor Barriga lo va a explicar. Yo no lo incluí en la primera porque hombro era un tema bastante extenso para hora y media. Entonces, pero si ustedes desean, puedo incluir articulación en alguna de las siguientes clases, me avisan. Pero lo que yo quiero que sepan aquí es que hay la articulación del codo como un general, el codo como un general, como un todo, está conformada por estas tres articulaciones. ¿Ya? Primero, articulación húmero radial. Esto de húmero, ese ya habíamos dicho que este es el húmero, este es el cúbito y este es el radio. Entonces, la articulación húmero radial es esta, la que está entre el húmero y el radio. ¿Qué tipo de es? Condilia o sinónimo elipsoidal. ¿Ya? Otra articulación húmero cubital. Este es el húmero y este es el cúbito. Entonces, entre la tróclea, habíamos dicho que esta era la tróclea, y el cúbito, esa es la articulación húmero cubital. Y después tenemos la articulación radio cubital. Es decir, aquí, entre ambas, ¿no? El radio y el cúbito, es esta. Aquí cuando se están tocando ambos huesos, cuando están en contacto, esas son las articulaciones. El tipo de articulación húmero cubital es troclear. ¿Qué significa articulación troclear? Aquí lo vemos. Ahí.
no he incluido la imagen, pero básicamente es lo que permite la flexión y la extensión. Habíamos dicho, por ejemplo, acá está nuestro brazo y acá está nuestro antebrazo. Imagínense que como hay esta articulación, nos va a permitir llevar el brazo hacia arriba en flexión y nos va a permitir llevar el antebrazo en extensión. ¿Ya? Condilia, otro ejemplo de condilia, el dedo. Nuestros dedos los podemos mover como que circular, ¿no? Pero no es, por ejemplo, como nuestro hombro. Nuestro hombro sí tiene más apertura, lo podemos mover en sentido giratorio. La articulación de nuestro hombro es una diartrosis, ¿ya? Es una articulación que tiene amplia movilidad. Por eso, al ser una articulación de amplia movilidad, también es susceptible a que se luxe, ¿ya? Y la articulación de trocoide o en pivote es la que nos permite, por así decirlo, nuestra articulación de la cabeza, mirar a la izquierda o mirar a la derecha, esa es la articulación trocoide. En el caso de la articulación cúbito radiocubital, que es proximal, porque después hay una distal que ya lo vamos a ver después, esta articulación que está aquí nos permite los movimientos de supinación y pronación. Nos permite mover la mano en supino y en prono, ver nuestra palma o ver nuestro dorso de la mano. ¿Ya? Eso sería todo por esta clase. Si tienen alguna duda, antes de cerrar, de mandar respuestas, alguna pregunta que quieran que repita. Todo quedó claro. ¿Sí? Ya. Ahorita les comparto el post entonces.